Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy estamos nuevamente reflexionando en los devocionales de los proverbios. Y tenemos para esta mañana el proverbio 25 del capítulo 15, verso 25 del capítulo 15. Y el título que vamos a reflexionar es la protección de los necesitados. La protección de los necesitados, ¿no? Dios es el protector de los necesitados. Bueno, el proverbio dice de esta manera: el Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Bueno, en este proverbio vamos a poder contrastar el corazón altivo y así como también el corazón desvalido y el actuar del Señor sobre ambas vidas. En primer lugar, los soberbios. Fíjese que dice: el Señor derriba la casa de los soberbios o de los orgullosos. El espíritu de soberbia es aquel que se siente superior. Cuidado con esto que llevó obviamente aquel ángel que había sido creado por Dios y se rebeló contra el Señor, ¿no? El orgullo, la soberbia. Y ese es el pecado que se introduce también en la tierra. Y por supuesto, los seres humanos, ¿no? Venimos con una tendencia, y esa es la tendencia muchas veces inserta en nuestra alma, a la cual tenemos que luchar. ¿Y cómo? Venciéndola. ¿Cómo la vencemos? La Escritura dice: llevando todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo, a la obediencia en Cristo. Entonces, el altivo, aquel orgulloso que se siente superior, nunca admite una debilidad. Busca el reconocimiento y la alabanza de sí mismo. Tiene un alto concepto acerca de su imagen personal y busca siempre la aprobación de los demás. ¿Cuál es la consecuencia de la actitud soberbia? Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, según el texto que nos dice Santiago. Entonces, la humildad inspira un espíritu de respeto y mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y nos ha dejado ejemplo. El ejemplo en el Señor Jesucristo, que siendo Dios, se humilló. En segundo lugar, habla de las viudas del texto, ¿verdad? El proverbio. La mujer era considerada viuda en el Antiguo Testamento cuando obviamente el esposo fallecía y ella no tenía ningún hijo adulto, ni yerno, que pudiera encargarse de sostenerla. Ni tampoco tenía tal vez algún cuñado, ¿no? Hermano del difunto, que se uniera a ella según la costumbre de aquel tiempo. Se le llamaba la ley del levirato, la ley del levirato, ¿no? De la que daba cuenta, obviamente, el texto en Deuteronomio 25, 5 al 6. Dios nos manda entonces a cuidar de huérfanos y viudas. Fíjese, la orden del Señor. Cuando Dios dio la ley a Moisés, a los israelitas, le dio instrucciones sobre cómo tratar a los huérfanos y a las viudas. Y había consecuencias para aquellos que no lo hacían. El texto dice en Éxodo 22, 23: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. ¿Se da cuenta? O sea, hay consecuencias para aquellos que no ponen en práctica en obediencia el cuidado de las viudas. En el Nuevo Testamento, por supuesto, el libro de Santiago nos hace ver que hay huérfanos y hay viudas, y que parte de una buena forma y manera de llevar tu cristianismo, manteniendo una actitud pura y sin mancha, es la de atender a las viudas. Fíjese lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha, vale decir sin contaminación, ante Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Bueno, dentro de ello, entonces, una de las partes es visitar a las viudas en sus tribulaciones. Qué importante entonces considerar
¿no? La vida de una viuda y la necesidad que ella tiene, ¿no? Y en 1 Timoteo, vamos a ver, 1 Timoteo en el capítulo 5, los versos primeros, se entiende en este contexto del Nuevo Testamento que una viuda, esa persona solitaria y desamparada. Porque había viudas en realidad desamparadas y necesitadas y que la congregación tenía que atenderlas. Eso lo vemos también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, ¿no? Que las viudas hebreas y las viudas griegas necesitaban atención, ¿no? Pero había una recomendación y por supuesto el apóstol aquí, la palabra del Señor nos insta a observar que si esa viuda tiene familiares o otras personas que la pueden apoyar del entorno de ella, Pablo dice, estas no son viudas de verdad. Vale decir que tienen ayuda, tienen apoyo, ¿no? Pueden ser sostenidas. Honrar a las viudas incluye apoyarles económicamente. Versos 3 y 8 del texto de Timoteo dice que hay 3 principios con relación a la ayuda de las viudas. Número 1, los familiares de las viudas tienen la mayor responsabilidad de atenderlas, de sostenerlas. Número 2, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a algunas viudas que en verdad lo son. Y número 3, la iglesia debe limitar su ayuda a las que realmente hayan quedado sin apoyo y que muestren evidencia de un caminar con el Señor. Por supuesto que en el Nuevo Testamento las viudas jóvenes tienen la libertad de casarse, si son cristianas, con una persona cristiana. Bueno, finalmente sabemos que Dios va a juzgarnos a todos, el actuar de Dios. Al orgulloso, dice, le asolará la casa de los soberbios, la casa de los orgullosos. Asolar significa derribar, destruir, arrancar. Fíjese que Dios dice que a los orgullosos, a los soberbios, los mira de lejos, ¿no? Mas Dios afirmará la heredad de las viudas. Afirmar quiere decir establecer, ¿no? Guardar sus límites. Dios velará por el bienestar material también de ellas. Hermanos y amigos, la Escritura dice que el Señor protege y sostiene al huérfano y a la viuda, pero va a frustrar los planes de los impíos. Eso dice el Salmo 146, verso 9. Y finalmente, el Señor Todopoderoso en Zacarías 7, 9 al 10 dice, juzguen con verdadera justicia, le dice a sus líderes, a sus autoridades. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni al extranjero, ni a los pobres. No manchen o no maquinen, ¿no?, el mal en su corazón, los unos con los otros. Tenemos las recomendaciones de Dios, tenemos que hacer caso a la voz de Dios, tenemos que ser precavidos, obviamente, con las actitudes que hemos asumido con respecto a las viudas que están en nuestros hogares, en la iglesia. Esta responsabilidad la tenemos todos los cristianos. Tenemos que también orar. Orar por aquellas mujeres viudas que por causa de la pandemia en estos 2 últimos años han sido golpeadas en sus corazones por el fallecimiento, obviamente, de sus queridos esposos. Dios las consuele y Dios las fortalezca. Oremos también por un compromiso cristiano que pudiendo ayudar, que teniendo los recursos para ayudar, lo hagamos con alguna viuda en la iglesia. Comprométase a ayudar a alguna viuda que sí en verdad la necesita. Y en tercer lugar, por una actitud humilde ante Dios y desechar toda altivez, aprender de Jesús, que siendo Dios, estando en la tierra, fue manso y humilde de corazón. Que la paz de Cristo llene tu alma. Muy buenos días.